¿Qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos encontramos en uno de los zoológicos más importantes de todo Estados Unidos y el más importante de toda Florida. Sean bienvenidos al zoológico de Miami. Y mire, algo curioso que me encontré aquí en el zoológico es que usted puede ver aquí muchos ladrillos. Hay unos con nombres, con agradecimientos, hay unos que son más grandecitos con los animales tallados en las cerámicas. Está muy cool. Pero algo que me gusta es que usted puede comprarlo, de hecho. Uno chiquito le costaría 175 y el grande le costaría $300. Entonces, dígame usted, ¿lo compraría? Como ese zoológico es bastante grandecito, usted tiene la oportunidad de rentar ciertas bicicletas como estas. Y lo curioso es que lo mínimo que usted puede rentar son 3 horas y le va a costar $54. Para mí es algo bastante útil. El zoológico de Miami llega a contar con diferentes secciones. ¿Qué tipo de secciones? Bueno, hay animales de Australia, de Asia, de Florida, hay bastantes y aquí es donde vamos a empezar. El primer hábitat que vamos a visitar se llama Florida Everglades. Y aquí se pueden encontrar diferentes hábitats parecidos a los que ya hemos visto antes en el canal. Por ejemplo, pantanos, lagunas, toda esta cuestión. Y algo que me gusta bastante de esta primera sección es que pues nos muestran todas las aves que tenemos aquí alrededor de Florida y lo más chistoso es que yo ya conozco muchísimas, pues por lo que ya salimos, vamos a los springs, pues las vemos, está muy bonito. Miren, muchachos, alrededor de esto, como que aquí están las nutrias y todo eso, y aquí se pueden botar los niños. Muchachos, vamos a pasar por un estanque donde hay unos cocodrilos, o sea, van a estar encima de nosotros y nos vamos a poder meter. Vamos a ver. Y miren, este es uno de los sitios más icónicos de todo este zoológico. Por aquí, literalmente aquí encima de toda esta agua hay cocodrilos. Entonces, todavía no tenemos la suerte de ver ninguno, pero pues bueno, estamos acá. Ya salimos del túnel, pero no pudimos ver ningún animal. Ahí sí, pero vamos a volver. Y miren, aquí en ciertas partes del zoológico tenemos la posibilidad como de meternos más dentro del hábitat, como en una cuevita. Y aquí literalmente hay un oso al lado mío, literal, hay una par de distancia, ni siquiera un vidrio. Aquí está el oso, miren. El zoológico está abierto todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y la entrada para un adulto le va a costar $22. Miren, muchachos, una carrera. En ese sitio tienen como una clase de playground, también nos hablan de la historia de ciertos científicos, de cómo se hacen las cosas, por ejemplo, cómo atrapan las ranas, cómo agarran las serpientes. Hablan mucho del reciclaje y lo que les digo, tienen muchos juegos como para los niños. Está curioso. No es mi zona favorita, pero pues ahí está. ¡Odio a los niños! ¡Qué asco me dan! ¡Qué asco me dan! Aquí, como en Miami hace tanto calor, alrededor del zoológico usted va a encontrar diversas estaciones como esta. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, mire, usted la presiona y empieza a botarnos agüita. Y aunque usted no crea, esto en un día caluroso, esto es como el cielo, yo. Curioso. Tan solo en este zoológico se encuentran más de 2.500 animales, que son alrededor de unas 400 especies. Qué curioso, son demasiados. En teoría, aquí deberían estar los orangutanes, pero no los vemos, entonces vamos a llamarlos. Miren, y aquí al frente de nosotros. Y ustedes recuerdan que yo les comenté que alrededor del zoológico hay muchísimos hábitats. Bueno, saltamos del hábitat de Florida al asiático y aquí podemos encontrar muchísimas aves, todas obviamente de Asia. Y lo curioso es que caminan al lado de nosotros. Hay muchísimos tipos, unas muy raras, unas muy bonitas y caminan al lado, literalmente al lado de nosotros. De mis partes favoritas. Esto, muchachos, era lo que yo les comentaba. Al lado de nosotros pasan, bonito. Miren, ahí hay más, por aquí hay otro. Lo que les comentaba, muchachos, hay muchísimos y toda esta zona es así, de caminado libre.
ya es hora de que nos metamos en contexto. ¿Cómo este zoológico llegó a ser el más grande e importante de toda Florida? Bueno, se funda en 1948 y de hecho no tenía el nombre de zoológico de Miami, sino que tenía el nombre de Crandon Zoo. Como un paréntesis, nos dimos cuenta que el zoológico es muy grande, no lo íbamos a alcanzar a recorrer en un día, entonces nos devolvimos por las bicicletas, la vamos a alquilar y el costo es de unos $53 por 3 horas. Es lo mínimo que se puede rentar. Hay unas más grandes y esas valen un poquito más. Miren muchachos, así son las bicicletas, se frena con este y la verdad sí vale la pena porque el sitio está muy grande. Y aunque el zoológico empezó con muy poquitos animales, para el año de 1967 ya traía más de 1200 y su popularidad andaba por los cielos. Y aunque todo le estaba saliendo bien a este zoológico, no iba a ser así para siempre. ¿Por qué? Porque aquí la ubicación le jugó en contra. Aquí Miami y específicamente la Florida sufre un gran problema, los huracanes. Aquí es una tierra costera, los huracanes le pegan. Hay unos que pegan duro, hay otros que no tanto. Pero en este caso a ellos les golpeó muy duro. Estamos a punto de ver los dragones de Komodo y quiero que miren aquí una comparación de qué tan grande me llegaría. Yo mido 1,77, o sea, son bastante grandes, bastante gordos. Y lo otro es que cuando ellos te muerden, en su boca ellos tienen muchísimas bacterias. Esas bacterias te van a enfermar, literalmente te van a quitar la pieza que te hayan mordido. Por eso es que son tan mortales, porque te muerden y ya no la cuentas. En 1965 el huracán Betsy devastó el zoológico por completo, se llevó la vida de más de 250 animales y los hábitats los destruyó totalmente. Los animales que se desvivieron en este episodio tan feo de la historia del zoológico se ahogaron, todos se ahogaron, los hábitats cambiaron muchísimo porque el agua se les metió encima. ¿Por qué? Porque este zoológico está ubicado cerca de la costa, por lo que la ciudad de Miami tomó la decisión de ¿qué? De transferirlo, de moverlo a una zona para que no se repitiera. En 1992, ese zoológico volvió a contar con la mala suerte de que otro huracán llegó a las costas de Florida. Ese huracán se llama el huracán Andrés y igualmente lo devastó. ¿Qué pasa? Esta vez solo murieron 5 animales por culpa de los escombros, pero más de 100 aves escaparon. Bueno, hemos esperado al gorila por mucho tiempo, no salió, siguió durmiendo, pero miren, como un dato curioso, aquí dicen que toca tener cuidado con los teléfonos, con cualquier cosa, porque ellos son muy buenos tirando las cosas y tienen mucha puntería. Esto está interesante. Miren también un poquito cómo es el sitio. Las vías usualmente son grandes ¿para qué? Para que las bicicletas vayan y pues no haya ningún problema, no se choque nadie con nadie. Y miren, algo curioso es que el freno de esta bicicleta va aquí. Es como esta palanquita, usted lo mueve, lo saca y ya. Interesante. Miren muchachos, aquí hay una estatua, ¿no? Todo bien antes de entrar al hábitat del tigre. Y aquí todo bien, mire, como debería ser. La mujer, las puchecas, ¿cierto? Bueno, mire, aquí la gente pasa, se las toca y de tanto tocárselas ya se las tiene negras. Y miren muchachos, si ven allá, todas las jirafas las están alimentando ellos. Y para alimentarlas te va a pagar como $60. Nosotros queríamos, pero somos pobres. Pero la próxima vez vamos a hacerlo. Pero están bonitas, ¿no? Miren. Miren, aquí también hay un laguito muy bonito y usted si quiere puede rentar uno de esos botes, andar por todo el lago. Miren, el lago está lleno de animales, mire, peces koi, hay muchísimas tortugas, está bien bonito, está bien bonito. Y aquí al frente está la zona de Amazonas. Y en 2017 un huracán, el huracán Irma, atacó también las costas de Florida. Sin embargo, esta vez fue muy diferente. ¿Por qué? Porque esta vez solo se llevó la vida de un flamingo y de otra ave. Solo esos dos. De resto, todo bien. No
Nos estamos adentrando dentro del hábitat del Amazonas y algo que me gusta mucho es que en cuestión de 10 minutos el hábitat cambió totalmente. Literalmente ahora estamos como en un sitio todo selvático, ¿sí ven? Me gusta mucho. Y aquí, después de entrar, vamos a ver un mural en honor a Quetzalcóatl, México. Esto está cool. Aquí una serpiente gigantota. Y aquí ya podemos ver como diferentes serpientes, el diferente tipo, de dónde son. Miren, no sé si alcanzan a ver, pero ahí está esta. Está interesante, me gusta, me gusta. Uy, se le apagó la luz. ¿Será que ya la mandaron a dormir? ¿Se han dado cuenta que todas las serpientes tienen cara de culo? Siempre están como todas mal miradas, miren. Esta está molesta. Miren, todos esos pequeños puntos son cucarachas, qué asco. Y como un dato curioso, desde los tiempos antes de Cristo, en Brasil usaban las pieles de las ranas para las quemaduras. Cogen la piel y la usan para las quemaduras y actualmente en Brasil se sigue usando. Mire, y si usted va a Brasil, mire lo que se puede encontrar, mire esa arañita. Eso se come los pájaros, huevón, se come los pájaros. Esta araña o tarántula se puede comer un ave entera. El ritmo y para gozar, por eso tiene que comprender que el ritmo Y algo gracioso es que miren que en 1997 dos perros callejeros se metieron al zoológico y esos perros mataron 5 gacelas. Interesante. En este zoológico usted va a encontrar 5 hábitats principales: Australia, Asia, África, Florida, Everglades y Amazonía. Animales de todas estas regiones están repartidas por todo el zoológico. El zoológico de Miami hace parte de la Asociación de Zoológicos y Acuarios. ¿Qué significa esto? Que ese zoológico usualmente manda recursos a otros sitios o donde lo necesiten para proteger la fauna y la flora. Con esto llegamos a la conclusión de este video. Quiero que me deje aquí en los comentarios qué le pareció el video. ¿Le gustaría venir? ¿Vendría al zoológico de Miami? A mi opinión personal, es un sitio que usted no se puede perder. ¿Por qué? Primero, tiene 2.500 animales, no se va a aburrir, siempre los va a ver. Y segundo, es un sitio que en serio se nota el esfuerzo por conservar los animales. Algo que no me gustó, pero eso sí no es culpa de nadie. Hoy llovió y no pudimos ver animales como los gorilas, los monos, se escondieron. El rinoceronte, se escondieron, no los pudimos ver. Por más que quisimos, no los pudimos ver. Pero igual, está muy bonito, es un sitio para la familia, está lindo. Yo sí lo haría, se lo recomiendo. Si les gustó el video, siga para más. Recuerde, denme like, suscríbase, somos un canal pequeño y todo lo que se nos ayude, se lo va a agradecer mucho. Nos vemos para la próxima y chao, chao. rómpelo. Vamos a gozar. ¡Ja! Ay, la música te llena.